infección producida por un parásito de estos regularmente es causado por 40-50 mil oquistes. Estamos hablando de 40-50 mil millones de células destruidas. ¿Provocará diarrea esto? Es probable que provoque diarrea. ¿Sí? Entonces, la característica de las especies patógenas es que tienen un gran rendimiento y se reproducen rápidamente. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene esto? Pues hay que recordar la velocidad de diferenciación de las células epiteliales en el intestino. ¿A qué velocidad ocurre la diferenciación de las células epiteliales? 8 días. ¿Qué? ¿8 días? No. ¿O de qué? De 24 a 48 horas. Entonces, ¿qué va a pasar con esta esquizogonia? Ocurre en un lapso tal vez más corto que 24 horas. Y esto hace que estos parásitos destruyan muchas células y que la destrucción sea rápida. ¿Estamos? Entonces, en consecuencia, si consideramos esto, ¿cómo se definirá una especie poco patógena? Pues ni rinden mucho, ni se reproducen rápido, pero son friegaquedito. ¿Por qué? Porque de todas maneras ocupan células epiteliales y afectan su capacidad para desarrollar funciones. Entonces, si se trata de una célula gástrica, por ejemplo con Eimeria gilruti, afectaría la capacidad para producir ácido clorhídrico y las enzimas proteolíticas. Si fuera una de, no sé, ¿cuál será? Una Niñacol-Yakimobi, por ejemplo, que se encuentra en el intestino delgado, daña las células epiteliales y afecta la capacidad de absorción. Pero si fuera una Suerni, por ejemplo, que es de, no una Suerni, una Burkitnonensis, por ejemplo, de intestino grueso, esta afectaría la capacidad para reabsorber agua y reabsorber electrolitos. ¿Sí estamos? Entonces, unas dañan mucho y serán las responsables de producir realmente una enfermedad, y las otras afectan el funcionamiento de las células, y la suma de las dos es la enfermedad prácticamente. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar que hay varias especies de estos organismos en el mismo hospedero. 6, 8 especies serían la regla. Los borregos, ¿cuáles son las importantes? Asata, intricata, ovinoidalis y parva. ¿Sí? En borregos existen alrededor de unos 18 especies también de Eimeria. Asata, intricata, ovinoidalis y parva serían las más patógenas, las que se reproducen más rápido, las que tienen un mayor rendimiento. Y en esta especie, estos parásitos se presentan tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. ¿Estamos? Entonces, eso es en los ovinos. Las cabras en el caso de las cabras, el fenómeno se desarrolla de una forma diferente. Tenemos Eimeria erloingi, Eimeria caprina, Eimeria caprovina y el trabalenguas, Niñacol-Yakimobi. Ella era la que más me acordaba. ¿Cómo? Era la que más me acordaba. Sí, es un nombre muy raro. De hecho, es la fusión de dos apellidos soviéticos. ¿Sí? Entonces tenemos las patógenas y tenemos las poco patógenas, que de todas maneras desarrollan esquizogonias a nivel intestinal. ¿Sí? Entonces las importantes a anotar es Arroyi, caprina, caprovina, Niñacol-Yakimobi. Y nos vamos con equinos. Estas apúntenlas como breviario cultural. Las especies de Eimeria de equino no son patógenas. ¿Sí? No es factible observar un caso de coccidiosis como enfermedad en los equinos. Entonces, Solipedum, Oniambulati y Carti serían las especies de los equinos. Y nos pasamos ahora a cerdos. En el caso de los cerdos, son dos las especies relevantes, la Eimeria scabra y la Eimeria de Blecky. Y todas las demás son especies
poco patógenas. Sí, de hecho, aquí valdría la pena también, ya que estamos en la cuestión de los cerdos, hay que incluir una especie de Isospora suis. Sí, también está detectada Isospora suis en el caso del cerdo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la coccidiosis en cerdos? La coccidiosis en cerdos tendrá que ser considerada, o sea, si bien hay problemas en cabras, en borregos, en bovinos, la coccidiosis en el caso de los cerdos regularmente es una condición subclínica. ¿Sí? Podemos comparar esta coccidiosis con una piedra en el zapato. ¿Sí? ¿Qué pasa si caminas todo el día con una piedra en el zapato, compañero? Se lastima. Pues te va a estar molestando. Y al final del día vas a acabar con un deterioro importante en el pie. ¿Sí? Lo que hacen este tipo de parásitos es afectar la conversión. O sea, no van a provocar una enfermedad clínica, pero los animales tienen problemas de conversión alimenticia. ¿Por qué? Porque este tipo de protozoarios sobre todo está en el intestino delgado. Entonces, ¿qué importancia tiene esta piedra en el zapato? Pues tenemos animales genéticamente seleccionados, instalaciones, manejo, alimentación, y lo que nos falla es la parte sanitaria. Este tipo de organismos afecta conversión y esto al final se convierte en dinero. O sea, el animal no convirtió el alimento en carne y vamos a tener ya ahí un desbalance de cuánto invertimos y cuánto se convirtió realmente en carne. ¿Nos vamos? ¿Cuál? Isospora suis también. Sí. Eso clínico, sí. Aves. En el caso de las aves, la coccidiosis ocupa un lugar muy importante porque en el caso de esta enfermedad tenemos especies sumamente patógenas. ¿Sí? De hecho, aquí están combinadas especies como Necatrix y Acervulina que se presentan en el intestino delgado y esta Mediantenella que se presenta en el intestino grueso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en esta coccidiosis? Problemas de absorción y problemas de reabsorción que van más allá de esta cuestión de la reabsorción. ¿Por qué? Porque la presencia de Mediantenella regularmente causa una enteritis hemorrágica. De hecho, esta particularmente es la responsable de producir la diarrea roja de las aves. ¿Sí? ¿Cuántos colores puede presentar la diarrea de los pollos, compañero? Acuérdese, no me venga que no me acuerdo, esto ya lo dijo. ¿Quién causa diarrea blanca? ¿Quién causa diarrea blanca, compañera? ¿Quién causa diarrea blanca? ¿Alguien tiene alguna mota? ¿Idea? Es que ¿sí? Diarrea verde. Salmonela. Diarrea amarilla. Estomonas, tricomonas. Diarrea roja y media. Esa sí se desarrolla. Al menos por memoria a corto plazo se la deben de saber. ¿Sí? Entonces, estos son los causantes de la diarrea roja. Entonces, causan una afección aguda y también causan una afección subclínica. ¿Sí? Probablemente en esta especie en particular, esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque el ciclo de engorda del pollo, por ejemplo, dura solamente 8 semanas. Entonces, tener aquí un problema de mala absorción va a afectar los 300 kilos de carne que se pretendan recuperar. Ya manejado por miles, decenas de miles o cientos de miles, esto representa toneladas de carne asociadas a este problema. Entonces, la coccidiosis es una enfermedad de primera línea, es una enfermedad que amerita manejo, que amerita desparasitación, que amerita incluso vacunación y que representa pérdidas muy importantes, además de que se asocia con algunas otras enfermedades al provocar inmunosupresión. Entonces, ¿qué enfermedades podrían asociarse con la coccidiosis? Sobre todo las enfermedades virales. ¿Sí? Hay varias enfermedades virales asociadas a esta enfermedad. Entonces, de primera línea, la coccidiosis. En el caso de pavos, pues tenemos una lista también extensa, pongan 2 o 3 de estas especies suficiente. Se trata generalmente de especies poco patógenas, de tal manera que, otra vez, la coccidiosis en estas aves va a ser una condición subclínica
en la que otra vez vamos a encontrar problemas de ganancia de peso. Pero esta situación se extiende también al caso de los conejos. Entonces, si nos vamos a la parte de conejos, también hay una lista grande de especies, de las que las dos que resultan especialmente importantes son Eimeria stieren y Eimeria perforans. ¿Sí? ¿Qué pasa con Eimeria stieren? Pues particularmente Eimeria stieren es la responsable de la coccidiosis hepática. ¿Sí? Animal al que le da coccidiosis hepática es un animal que queda con problemas de desarrollo de los que jamás se recuperan. ¿Sí? Estos animales siempre van a tener un subdesarrollo, van a tener un peso subnormal y no van a ser productivos. Pero además está perforans, que causa problemas de coccidiosis en el intestino grueso. Entonces, esto también es una enfermedad de batalla en el caso de los conejos. Y de ahí nos vamos a los perros y gatos. El género productor de coccidiosis primariamente reconocido es Scistoisospora. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, cuando llevan parasitología les dijeron que se llamaba isospora. Ya le cambiaron el nombre. Se llama Scistoisospora, en virtud de que se descubrió que tiene un ciclo de vida indirecto. ¿Sí? Tienen los perros intermediarios, aunque eventualmente el ciclo se puede desarrollar de forma directa también. De las 10 especies que había de Scistoisospora, ya solo quedan 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Canis burroughsi, la patógena es Hojayensis. De hecho, isosporas con esta forma son las isosporas tipo Hojayensis. ¿Sí? Son medianas y esféricas. Cuando se presenta este tipo de forma, hay que pensar en una probabilidad de caso de diarrea asociado con ellos. ¿Sí? Entonces está Canis burroughsi, Hojayensis y Neorivolti. Pero lo interesante aquí existen algunos otros coccidios que a lo mejor ni siquiera vieron algunos de ustedes en parasitología. Uno de ellos es Sarcosistis. ¿Sí? ¿Qué pasa con Sarcosistis? Pues es un coccidio en el intestino del perro. Y de pues estoy poniendo algunos ejemplos: Ovicanis, Bovicanis, Capracanis e Hirsicanis. ¿Sí? Después está Hamondia. ¿Sí? ¿Qué pasa con Hamondia? Pues lo más probable es que jamás hayan oído hablar de ella. Esta es la versión benigna de Neospora. Ya hablamos de Neospora. Neospora es mala. Además de causar coccidiosis, causa problemas neurológicos en los perros, pero además es un coccidio intestinal del perro. Entonces, este es el malo. Hamondia es la versión buena de Neospora. ¿Sí? Y después tenemos a Cryptosporidium. ¿Sí? ¿Qué pasa con Cryptosporidium? En el caso de Cryptosporidium, es un protozoario también del intestino, pero aquí lo importante con Parvum en particular, ya que existen muchas especies, es que este Cryptosporidium parvum es un parásito cicloantropozoonótico. Cicloantropozoonótico. ¿Sí? ¿Qué significa cicloantropozoonótico? A ver, tú, canija. ¿Tú, canija? ¿Sí? ¿Me escogí mal? ¿Sí, verdad? ¿Qué significa, canija? No me acuerdo. ¿Qué significa, canija? Se necesita humano para... No me vengas. ¿Qué se puede pasar del humano al animal, del animal al humano, del animal al animal o del humano al humano? Eso es ciclo antropozoonótico. ¿Estamos? Entonces, en este caso, este cripto puede pasar del perro al humano, puede pasar del gato al humano. Pero una de las cuestiones más relevantes que se ha encontrado es que este cripto también se encuentra en vacas. De hecho, es un problema muy importante en becerros. Entonces ya no existe. Y causa una mega enfermedad que mata a los animales. Entonces, ¿qué hay aquí? Una cicloantropozoonosis que es de todos los animales hacia los humanos. ¿Sí? De hecho, la primera especie en la que se descubre esto justamente fue en las vacas. ¿Sí? Y de ahí se ha demostrado, bueno, a partir de que se empieza a estudiar esto, este parásito se encuentra en prácticamente todo el mundo y se encuentra comúnmente tanto en las mascotas como en los animales de explotaciones
intensivas. Sí, de hecho, ahorita, por ejemplo, se está terminando un trabajo con Cryptosporidium en cerdos. ¿Sí? ¿Qué causa? Pues causa problemas de diarrea en los cerdos de producción. Finalmente está Cyclospora cayetanensis. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues esta está emparentada con Crypto, también causa problemas de tipo digestivo. ¿Sí? Pero aquí sí vale la pena hacer hincapié con Crypto. Crypto causa diarreas de verdad. ¿Habrá diarreas de mentira? Pues pueden ser de mentira si las comparamos con Cryptosporidium. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Pues tal vez la situación más gráfica cuando hablamos de Cryptosporidiosis es que este protozoario en humanos, por ejemplo, puede hacer que una persona tenga 12 o 15 accesos diarreicos en un día. Ese es diarrea de verdad. ¿Sí? ¿Alguien ha vivido una experiencia de este tipo? Yo les garantizo que si han tenido un cuadro diarreico con 7, 8 deposiciones, jamás se les olvida. ¿Sí? Una persona que tenga eso durante 2 o 3 días pierde 6, 8 kilos. Dicen, ¿qué te pasó? Pues estaba a punto de morirse. Y esto es lo que ocurre con Cryptosporidium. Esto en niños de algunos meses puede ser la diferencia entre vivir y morir. Esta es una de las razones por las que el sector salud, cuando llega el tiempo de calor y empieza a llover, les dice a las mamás: si tu hijo tiene diarrea, no seas estúpido, no hace falta que coma, no seas estúpido, llévalo al hospital, porque si tiene Cryptosporidium, en la noche es probable que lo estés velando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto mata por deshidratación y por acidosis. ¿Sí? Sencillo, 15 accesos diarreicos de aquí a las 12 de la noche. ¿Qué haces? Pues directo al hospital a que te rehidraten y te reconstituyan electrolitos. Entonces, esto en la clínica de pequeñas especies ha ido cobrando importancia. ¿Por qué? Porque regularmente cuando se hace un diagnóstico parasitoscópico, lo que les reportan en el laboratorio es que tiene isospora. Dicen, pues sí, isospora. Pero ustedes pueden tener animales con isospora que no tienen ni una gota de diarrea. Y pueden tener animales a los que les detectan isospora que se están muriendo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Pues estos son grandotes y estos son sumamente pequeños. Tan pequeños que en la mayor parte de los laboratorios no se diagnostican. Y la otra cuestión es que estos no son susceptibles a los medicamentos que se emplean para tratar la coccidiosis por isospora. Así que ustedes pueden establecer un tratamiento en el que dicen, bueno, voy a matar isospora, pero tiene Cryptosporidium, se va a morir el animal. Entonces, así es la cuestión. Pues, ¿qué es lo importante aquí? Pues tener un apoyo con un buen laboratorio para hacer el diagnóstico y realmente atacar esto, que se comporta como un coccidio. ¿Sí? Más adelante voy a explicarles en qué radica la diferencia de este coccidio con el resto de los demás. Aquí está lo que ocurre con los gatos. Sí, de hecho, ya hablamos de toxoplasma. ¿Sí? Entonces, coccidios básicos del gato es la Isospora felix y la Isospora revolta, que ya fueron rebautizadas como cistoisospora por tener hospederos intermediarios. También los gatos tienen sarcocistis, que no tienen ninguna relevancia. Tienen toxoplasma, que ya lo vimos. El gato tiene toxoplasma como coccidio, pero además el gato puede comportarse como un hospedero intermediario en la toxoplasmosis. ¿Sí? Pero además hay otras cosas raras, como esta Hamondia. ¿Sí? La otra era Hamondia heydorni, este es Hamondia hamondi. ¿Sí? ¿Por qué le pusieron Hamondia hamondi? Pues un señor que se apellida Hammond, que es experto en estas cosas, estudió tanto esta cosa que hasta le pusieron su nombre. Y lo mismo ocurre con Besnoitia besnoiti. Besnoitia besnoiti deriva de Besnoit. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues Besnoitia se comporta como coccidio, pero esta cosa se trepa en ratones, por ejemplo, y les causa una infección tipo toxoplasma extraintestinal. Entonces hay Besnoitia besnoiti, hay Besnoitia darlingi, y si ustedes se fijan, hay Cryptoparvum también, y hay Cyclospora cayetanensis también. ¿Qué significa esto? Pues estos también son cicloantroposonóticos. ¿Sí? Entonces, esto tiene relevancia. ¿Por qué? Porque aquí ya se trata de animales que conviven directamente con el humano. ¿Sí? Y pues, bueno, no hay escape. El humano puede infectar al animal o el animal puede infectar al humano. Y estos dos, particularmente Crypto y Cyclospora,
cobran importancia con el SIDA. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de las personas que tienen SIDA y tienen mascotas? Pues si no están bajo un programa de inmunoestabilización, su mascota les puede provocar la muerte. Aquí sí el perro o el gato pueden ser responsables de que se muera esta persona. ¿Por qué? Porque la inmunidad en todos los coccidios depende de la respuesta celular del sistema inmune de los bebés. Entonces, las personas con SIDA justamente tienen tronada la línea de células operadoras, en este caso las estimuladoras de la activación de la respuesta inmune, y justo se truena la respuesta celular, de manera que una persona con SIDA se muere de forma fulminante con criptosporina. Entonces, es impresionante. De hecho, junto con toxo, que ya me lo brinqué, aquí está, este toxoplasma con criptosporidium, en principio son los parásitos indicadores. O sea, le da toxoplasmosis, tiene inmunosupresión, y esa inmunosupresión puede ser SIDA. Le da criptosporidiosis, tiene inmunosupresión, puede estar ligada con el SIDA. Pero ya, no sé si ya se los comenté, el principal indicador de SIDA en los humanos se llama neumocistis. Neumocistis es un hongo. Entonces, muchos de nosotros podemos estar expuestos a neumocistis y no nos pasa absolutamente nada. Pero si nos da SIDA, el neumocistis nos produce una bronconeumonía fulminante también. Entonces, simple, tiene neumocistis o toxo o cripto, hay algún problema de inmunosupresión. Bueno, entonces, hablamos de coccidiosis intestinal. Todos pueden producir coccidiosis intestinal, de intestino delgado o de intestino grueso. Tenemos el caso de la gástrica, que aquí la voy a regresarme acá, a las cámaras, con Eimeria. No la puse aquí, no la puse. Es Eimeria gilruti. Sí, Eimeria gilruti es la responsable de producir en cabras la coccidiosis gástrica. Después tendríamos la coccidiosis hepática. ¿Quién dijimos que producía coccidiosis hepática, compañera? Eimeria stier. ¿Sí? Eimeria stier. Entonces, en esta dinámica hay que pensar y recordar que son las coccidias, son parásitos intracelulares, y estos parásitos pueden desarrollarse dentro de la célula, en el citoplasma o dentro del núcleo. Y les decía yo, Cryptosporidium es un parásito excepcional. ¿En qué sentido es excepcional? Pues fíjense lo que les voy a decir. Es un parásito intracelular extracitoplasmático. Si es intracelular extracitoplasmático, ¿dónde está, compañero? Dentro de la célula. ¿Dónde? Perdón, otra vez. Es intracelular extracitoplasmático. Es un parásito de las células epiteliales del intestino, del estómago, del ducto biliar. Intracelular extracitoplasmático. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Janito? ¿Dónde está, Janito? Intracelular extracitoplasmático. No está dentro del citoplasma. Si no está dentro del citoplasma, ¿dónde está? No está en el citoplasma. Y les había dicho que es intracelular. ¿Qué pasó? Entonces, en la membrana, aunque parezca chiste, está en la cara interna de la membrana. Entonces, ¿qué importancia tiene que esa cosa se reproduzca en la cara interna de la membrana? Se friega la membrana y hace que se vacíen las células. Sí, más adelante les voy a pasar una diapositiva de cómo vuela literalmente la mucosa del intestino y mata a los animales. ¿Sí? De hecho, sí les dieron algo de Escherichia coli, ¿verdad? Sí les hablaron de Escherichia coli. ¿En qué basa Escherichia coli sus mecanismos patogénicos, compañeros? En las que también barren los epitelios, pero ¿cómo los barren? Les da diarrea, ¿sí? Pero la diarrea depende de las toxinas termolábil y termoestábil. ¿Qué es lo que hacen esas toxinas? Disparan la permeabilidad en la membrana y hace que se vacíe el citoplasma. ¿Sí? De ahí se deriva la diarrea. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo mismo hace Cryptosporidium, pero es un protozoo en este caso. Bueno, existe en todo el mundo, de hecho, es una preocupación constante esta cuestión. ¿Qué pasa con la coccidiosis? Pues uno, es una enfermedad con alta morbilidad. ¿Qué implica esto?
un alto porcentaje del grupo de animales se afectan. De hecho, prácticamente todos los animales deben de estar infectados. Regularmente el problema se presenta en animales jóvenes, aunque hay casos de excepción, ¿sí? Podemos encontrar, por ejemplo, problemas de coccidiosis en aves de postura, ¿sí? ¿Qué se necesita para que un ave sea de postura, compañera? ¿Qué se necesita para que un ave sea de postura? La línea. ¿Cuándo rompe postura? 18, 20 Cuando se convierte en cancha reglamentaria. ¿Y cuándo se logra la condición? A ver, ¿tú cuándo te convertiste en cancha reglamentaria? ¿A partir de qué momento se convierte en un borrego, por ejemplo? ¿Cuándo se vuelve una borrega cancha reglamentaria? Pues es por peso, alcanza 40 kilos, ya es cancha reglamentaria. En el caso de las mujeres, pues eso depende del criterio de las mujeres. Pero aquí la cuestión es, los animales jóvenes van a ser particularmente los afectados, y en el caso de las gallinas de postura, la postura representa un superestrés. Compañera, piense como gallina y produce 1 o 2 huevos diarios durante 300 días. ¿Qué implica esto? Es parir un huevo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser? Es un esfuerzo metabólico de los 70.000 demonios. De manera que cuando la gallina rompe la postura, entra en un estrés metabólico impresionante. Ese estrés favorece el desarrollo de la coccidiosis. Entonces hay algunas especies de Imeria que pueden estar asociadas a esta situación en las aves de postura, y habrá que cuidar esta situación. Entonces, de manera genérica, los animales jóvenes van a ser los más afectados. ¿Por qué? Por razones de inmunidad. Sí es cierto, los animales jóvenes, particularmente los mamíferos, reciben inmunidad pasiva de la madre, y esa inmunidad les protege en tanto están lactando. Pero cuando se produce el destete, ese estrés del destete, ya dijimos el ejemplo de que los desteten hoy mismo y les digan se acabó la beca familiar, va a generar un estrés de los 70.000 demonios, que les garantizo pierden unos 6-8 kilos nada más del impacto de que les digan esto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El animal pierde su inmunidad pasiva, se vuelve altamente susceptible y desarrolla la infección. Entonces, si el animal es tratado, si el animal es inmunocompetente, normalmente se recupera de esa infección y se convierte en un portador. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar con la coccidiosis? Pues se da el fenómeno de preinmunidad. ¿Sí? ¿Qué demonios es esto de la preinmunidad? Ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Se trata de un estado de infección subclínica. Entonces hay pocos parásitos, pero esos pocos parásitos son los responsables de conferir inmunidad y protección a los animales. En los animales adultos ocurre este fenómeno. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene? El animal está protegido, pero esto tiene un costo. ¿Cuál es el costo? El animal va a tener una infección subclínica, pero además este animal adulto va a estar liberando oquistes con las heces que van a ser recirculados por los animales jóvenes. ¿Sí? Entonces, la existencia de animales adultos mezclados con animales jóvenes facilitará notablemente el flujo de esta enfermedad entre esta población, que va a ser la que más se afecta. ¿Sí? ¿Cuál será la razón de que sea tan importante esto en animales adultos? Compañera, otra vez, pobre mujer, le vamos a otorgar el título de la mártir de todo. Otra vez le presentamos. ¿Cuál será la razón? Es lo que les digo, o sea, hace un momento se los comentaba con Cristo, ¿sí? El individuo se infecta y se puede morir en la noche. ¿Qué le hace el parásito al intestino? Lo licúa, literalmente. O sea, las necesidades se vuelven así como que un sueño que desapareció. ¿Sí? ¿Qué le pasa a un individuo que tenga una afección muy grave en la que no puede absorber nutrientes durante un lapso de varias semanas? ¿Qué va a hacer tu cuerpo, compañera, si te destrozó el intestino? ¿De qué vas a vivir? No te van a poder ni alimentar. ¿Qué va a hacer tu cuerpo? Entonces, tu cuerpo lo que va a hacer es, bueno, voy a empezar a utilizar todas las reservas. Pero la bronca aquí, bueno, tú tienes más o menos buenas reservas. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre en un individuo que está creciendo? ¿Sí? Que aquí hay que considerar una cuestión. Mientras más joven sea el individuo, más potencial de crecimiento tiene. ¿Sí? Esto lo pueden ver con los niños recién nacidos.
Después de 6-8 meses, ya pesan, no sé, tal vez el 200%. Al año ya pesan, no sé, nació de 3 kilos, al año pesa 10 kilos. Pero si le da una cosa de estas, se quedó atorado. ¿Por qué? Porque su intestino no va a poder absorber y lejos de crecer va a tener que hacer uso de las reservas. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese tiempo ya no se puede recuperar. Dejó de crecer, pues esto va a impactar para el resto de la vida. ¿Sí? Después de todo, todos los individuos tienen una velocidad de crecimiento. ¿Sí? Y esto, segura, la mayor parte de los que están aquí ya llegaron al tope. ¿Sí? Ya lo más que puede pasar es que empiecen a crecer tridimensionalmente, ya no tridimensionalmente. Entonces, el problema que va a haber aquí es estos animales no aprovecharon los nutrientes en el momento que los tendrían que haber aprovechado, se convierten en individuos subdesarrollados, en individuos que quedan retrasados en desarrollo. Y esto en algunas especies puede ser súper importante. ¿Por qué? Porque si pensamos en pollos engordan 8 semanas. En 8 semanas tiene que engordar y sale al mercado. Entonces, le dio la coccidiosis, se retrasó 20-30%. Tenemos una parvada de 100,000 animales. ¿Cuánto se perdió ahí? Un mineral increíble. Y lo peor del caso es, en pollo, por ejemplo, además de que se califica peso, se califica color. Entonces, ¿de qué color tiene que ser el pollo? Tiene que ser amarillo. Aunque amarillo sea sinónimo de ictericia y de que algo malo nos está pasando en el hígado. La gente de esta zona, los 22 millones al menos de gentes que están aquí en el centro y en la zona metropolitana, gustan de pollos amarillos, porque algún líder de opinión dijo, los pollos amarillos son los más sabrosos, el caldo, el consomé de pollo, que tenga una nata de grasa bien amarilla. Esto, seguro ustedes, conciban mentalmente un plato de consomé y es grasa amarilla. Si no es amarilla, como que la cosa se ve rara y es una situación patológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al pollo le dan colorante. Está de moda el cempasúchil, le dan chile para que se pigmente. No absorbe el pigmento. ¿Y qué va a pasar con ese pollo? Entonces, ese pollo lo pueden castigar. Pues ya perdió por peso, va a perder por color. Pues la gente dice, pues sí lo compro, pero lo voy a tener que pintar. Entonces venden el pollo pintado. Y así es como convencen a la gente de que esto más o menos era razonable. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues retraso de desarrollo significa dinero, pérdidas económicas por efecto de esta situación. Entonces, la cuestión aquí es que las interacciones que se tengan con estos organismos sean lo más suaves posible para reducir el impacto y que se establezca esa inmunidad. En algunas circunstancias lo mejor es ni siquiera interactuar. O sea, ¿cómo va esta cuestión? Pues otra vez con los pollos. O sea, si el problema es que aunque tenga pocas coccidias va a haber problemas de conversión, lo mejor es medicar al animal y eliminar la posibilidad de que se desarrollen los parásitos. Y eso es lo que ocurre regularmente. A partir de la tercera semana de vida empiezan a meterles medicamentos. Lo pueden suspender de acuerdo a las características de cada medicamento, pero solo así protegen al animal de que desarrolle una enfermedad clínica. Entonces, esto también es un lío. ¿Por qué? Porque hay que darle un seguimiento a los animales para saber si la medicación que se le está dando realmente funciona. ¿Sí? Porque ese es otro de los problemas. Si pensamos en la velocidad a la que ocurren las engordas de pollo, ¿cuánto dijimos que duraba una engorda? ¿Cuántos ciclos de engorda se presentarán en una explotación anualmente? 2. Pensemos 8 semanas por 2 de descanso de las instalaciones. Pues se ven como 8 engordas. Entonces estamos hablando de animales que tienen un ciclo de vida muy corto, un ciclo metabólico muy intenso, pero son poblaciones de parásitos que se ven expuestas a una gran cantidad de medicamentos. Siendo tan corto este ciclo de engorda, la exposición tan intensa a los medicamentos desarrolla resistencia. Entonces, esa es otra bronca que hay que considerar aquí, y hay toda una serie de elementos. ¿Por qué? Porque eventualmente ha ocurrido, por ejemplo, que a los animales sí les dieron el medicamento, pero lo mezclaron mal. Entonces, sí, se siguieron todas las reglas, pero al que le dieron la orden o la empresa que tiene que hacer la mezcla e integrarlo en el alimento, no la mezcló bien. Entonces, parte del alimento no tiene medicamento. Esos animales se van a enfermar. Y parte del alimento tiene una concentración extraordinaria del medicamento.
¿Qué hacen los productos que funcionan contra las eimerias? Pues muchos de ellos afectan, por ejemplo, la síntesis del ácido fólico. ¿Para qué quedamos que era el ácido fólico? Que debes de estarte suplementando tú también. Para síntesis de nucleótidos, para formar ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, le meten un exceso y ¿qué va a pasar? Se intoxican y se mueren los pollos con el medicamento. Entonces, algo que teóricamente iba a proteger, se los llevó el tren. Entonces, esto es toda una tragedia por mal manejo de medicamentos. Entonces, la interacción hembra y cría facilita la transferencia de los protozoarios y eso lo tenemos que llevar hacia todas las especies, tal vez con excepción de las aves. Aquí, ¿de dónde salen las fases infectantes? De hecho, ya llevaron clínica, no creo que hayan llevado clínica de aves, pero o sea, ¿qué ocurre aquí con los pollos? ¿Quién se hace cargo de los pollos? El casetero. Y ahorita la moda es que son veterinarios, así empiezan los veterinarios, empiezan como caseteros a foguearse en este rollo. ¿Cómo trabaja aquí la cuestión? Pues hay que regular agua, regular el suministro de alimento. Las aves pasan por una serie de etapas en las que deben de respetarse aspectos de temperatura, de ventilación, de la cantidad de líquido, las características del alimento, pero tenemos cama. ¿Sí? ¿Cuánto dura la cama aquí? 8 semanas. ¿Sí? ¿Y qué ocurre con la gente que transita de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Pues no entran levitando. ¿Sí? Todavía no se han desarrollado caseteros voladores. Entonces, ¿cuál es la bronca? Que si la cama está contaminada, su calzado lleva la contaminación al exterior. Entonces, desaparece esta parvada, se desinfecta todo esto, pero la gente que está circulando lleva nuevamente los oquistes a este piso. Y esa es la razón por la que se reinician las infecciones y la coccidiosis se convierte en una amenaza permanente para los animales. Entonces, aquí no necesita que esté su mamá. ¿Sí? Se supone que en el huevo hay algún nivel de inmunidad hacia la coccidiosis, pero en la medida que se reabsorbe el saco vitelino desaparece toda evidencia de inmunidad y aparece la susceptibilidad para estos animales. ¿Qué hay que hacer con ellos? Medicarlos. Estos sí están totalmente desamparados. Bueno, entonces ya señalamos edad más susceptible, la edad en animales jóvenes puede ser dentro de las primeras semanas dependiendo de la especie o incluso dentro de los primeros meses si pensamos en los rumiantes, tercero o cuarto mes de vida aparece la susceptibilidad y desarrollan la enfermedad, aunque aquí hay que recordar los adultos funcionan como portadores y serían la fuente de infección para los animales jóvenes. ¿Tiene mucho que ver el hacinamiento? Sí, en la medida que hay mayor densidad de individuos en una superficie pequeña se da mayor contaminación, situación que ocurre comúnmente en los sistemas intensivos, ¿sí? Los sistemas en confinamiento o en los sistemas de pastoreo diurno y encierro nocturno. ¿Sí? De hecho, hay circunstancias en las que el corral en el que pasan la noche los animales prácticamente es imposible de limpiar. ¿Cuándo? Cuando llueve. ¿Sí? Si ustedes han entrado a un corral en ese tiempo les puede llegar, no sé, 10, 15 centímetros la caca y ahí se tienen que dormir los animales. ¿Sí? De manera que la contaminación va a ser muy importante en estas circunstancias y pues aquí la inmunidad va a tener mucho que ver en lo que refiere al comportamiento en estas circunstancias. Entonces ya hemos señalado uno de los problemas ligados a la susceptibilidad es que haya una relajación del sistema inmune durante el destete que haga favorable el desarrollo de las infecciones. También esto tiene que ver con la inmadurez inmunológica, porque hay que recordar, sobre todo en mamíferos, el primer sistema de protección depende de inmunidad pasiva. ¿Quiénes son los responsables de la inmunidad pasiva, compañera? ¿Sí? No es un organismo gubernamental ni algún departamento de la escuela, son los anticuerpos. ¿Sí? La madre transfiere anticuerpos y esto es lo que protege luminalmente al individuo. ¿Qué tiene que pasar después? Pues desaparecen esos anticuerpos y el individuo tiene que sensibilizarse y desarrollar su propia respuesta inmune activa. Profe, una pregunta. Sí. En cuestión a los coccidiosis de aves,
por decir, como estoy diciendo, Sí. si se transportan afuera y hay animales, no sé, No pasa perros, nada, gatos, no pasa nada. a ellos no les De pasa hecho, nada. qué bueno que Pero preguntas las eso. heces. O sea, qué bueno que tienen- preguntas eso, porque justamente hay esa cuestión. Las especies son específicas de especie, ¿sí? Y en razón de esto, hay gente preocupada, por ejemplo, por el uso de gallinaza o de pollinaza en la alimentación de rumiantes. Si un rumiante come oquistes procedentes del intestino de ave, no le pasa absolutamente nada. ¿Estamos? Y por decir en gatos y en perros, Tampoco les pasa nada. ellos tampoco defecan los oquistes en este Tampoco caso. les pasa nada. De hecho, nos ha tocado, bueno, hemos realizado algunos estudios y curiosamente alguna vez encontramos oquistes de Himeria en gatos. Dijimos, ya hicimos un descubrimiento notabilísimo. Pero la cuestión es, los incubamos, bueno, los cultivamos, los incubamos y se los dimos apoyos y les dio coccidiosis a los pollos. ¿Qué fue lo que hizo el gato? Se tragó vísceras de pollo y eliminó quistes de Himeria. Así de simple. ¿Qué pasó? Nada. Nada. Pasaron por el tubo digestivo del gato. ¿Sí? De hecho, así pasa con un montón de porquerías. Nos ha tocado, por ejemplo, con gente, ¿sí?, que se echa sus clásicos tacos de carnitas o de barbacoa en la calle y empieza a defecar larvas de mosca. ¿Qué hace? Sencillo, así como para nosotros resulta atractivo comer carnitas, a las moscas también. Entonces, ¿qué hacen? Están expuestas, llegan las moscas, comen y ponen sus huevos. Entonces la gente se echa su taco de huevos de mosca también y las larvas se originan ahí. Entonces aparecen las cosas más extrañas. De veras, las cosas más extrañas nos han tocado acá en el laboratorio. Bueno, entonces está asociado a la inmadurez, está asociado también a desnutrición o un desbalance de nutrición ligado también con el destete. Y también está relacionado con el manejo de las excretas. Entonces, aquí por ejemplo, ¿qué se hace con los pollos y el manejo de las excretas? Pues parte, por ejemplo, de la humedad se maneja con la ventilación. Entonces ustedes pueden ver cómo la gente juega con las cortinas para que fluya el aire, se controle temperatura, se controle humedad y en determinado momento bajan las cortinas porque puede haber un descenso muy importante de temperatura. Entonces todo lo maneja en base al ciclo de día. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la cama? ¿Qué se hace con la cama? Si la venden, claro que la venden, pero es simple. Pensemos, ustedes son la parvada de pollos, ¿sí? Aquí va a haber, en la esquina vamos a poner la mesa, de este lado va a haber bebidas, ¿sí? Pero todos van a estar confinados en este salón. Y lo que vamos a hacer nada más para resolver la bronca de la orina y las heces es que vamos a poner paja. ¿Está padre, verdad? Con el primero que defeque, les garantizo que la cosa se va a poner tremenda. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace con los pollos? Porque estos pollos comen y defecan. Entonces, ¿qué se hace con la cama? Son 8 semanas de estadía de los animales. Pues lo único que les hacen es voltear la cama. Es así como cuando le pasó un accidente a la sala, pues le dan la vuelta. Ya no se va a ver la evidencia. Entonces aquí el excremento se va a juntar durante 8 semanas y esto permite que se acumule una gran cantidad de fases infectantes. Entonces, aquí pues, resulta relativamente sencilla la cuestión, pero si pensamos en bovinos, por ejemplo, en ovinos, hay que estar sacando el excremento para poder reducir la contaminación. Hay que hacer un buen manejo de las excretas. Y también, pues ya lo hemos comentado, la parte de la medicación. Entonces, en este caso, se da medicación, pero tiene que haber una supervisión de cuentas de oquistes. Entonces, el casetero también se encarga de tomar muestras del suelo para determinar la carga de oquistes. ¿De qué nos va a hablar la carga de oquistes? De que hay ciclos intestinales y de que esos animales están siendo parasitados. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve eso? Pues si eventualmente hay una gran cantidad de oquistes, el medicamento no está sirviendo absolutamente para nada. Entonces, ¿quién hace esto? Pues normalmente tengo una engorda fuerte, contrato una empresa. Es más, los laboratorios que venden los medicamentos, ellos se encargan de hacer los monitoreos. ¿Qué es lo que le interesa al laboratorio?
vender, vender y vender, demostrar que lo que ellos están vendiendo funciona bien. En razón de esto, toman muestras de cama, monitorean cuentas de oquistes y de esta manera pues le llevan el control al propietario de la engorda. El medicamento sí está funcionando, casi no hay oquistes, los animales toleran la situación. Pero ¿qué ocurre si pasa lo contrario? Los animales empiezan con diarrea, los animales empiezan a perder peso, el medicamento no está funcionando, algo está trabajando mal, ¿sí? De hecho, esto permite mantener esta cama a las 8 semanas. ¿Por qué? Porque si funciona el medicamento, ¿qué va a pasar con la contaminación con oquistes de la cama? Pues no debe de haber. Y si hay, deben ser muy pocos para que no se desarrolle la enfermedad. Esta misma situación se puede hacer con por ejemplo, con los borregos. ¿Sí? ¿Qué pasa con los borregos? Pues aquí hay que pensar, por ejemplo, en las grandes engordas. ¿Qué es una engorda grande? Pues hablamos de 20,000 borregos. Una engorda de 20,000 animales. ¿Dónde hay estas engordas? Pues son las engordas misteriosas de los Altos de Jalisco. ¿Sí? ¿Qué hay en los Altos de Jalisco? Pues hay mucho billete de pollo, ¿sí? Pero también hay mucho billete de la otra industria sin chimeneas. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a lavar dinero. ¿Cómo lavamos dinero? Vamos a poner una engorda de 20,000 borregos. Y hay montones de engordas de este tipo. Pues, ¿qué ocurre aquí? Pues una persona sin ninguna experiencia pone su engorda. ¿Qué hacer para que no haya broncas? Se medica el alimento y no hay que manejar las excretas hasta que saquemos la engorda. Entonces, ventajas aquí. Hasta el momento no hay resistencia a los productos que se utilizan para el control de las toxinas en el intestino de los animales. Bueno, formas infectantes de los oquistes, se los presento para los que nunca los habían visto. Sí, porque eventualmente nunca han visto los oquistes. Nadie sabía que los oquistes tenían 8 esporozoitos. ¿Sí? Estos son eliminados como formas inmaduras y van a poderse desarrollar cuando las condiciones del ambiente son las propicias. Entonces, ¿qué se necesita? Que el ambiente sea húmedo, que el ambiente tenga una temperatura razonable que permita la maduración de los oquistes. Esto es, que el cuerpo plasmático que regularmente viene en el oquiste inmaduro se convierta en esto, que son los esporoquistes que contienen los esporozoitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estos oquistes? Se mantienen largo tiempo viables en el suelo, no podemos hablar de meses viables. Son estructuras que se acumulan regularmente en el ambiente y que pueden ser reutilizadas con alimento, pueden ser reutilizadas con agua y son liberadas continuamente por los animales adultos. ¿Sí? Entonces aquí es bien importante la cantidad que exista en el suelo en razón de, en base al tamaño de la infección, es el tamaño o el efecto que va a tener la enfermedad. ¿Sí? Un animal que consume una gran cantidad de oquistes, hablo de miles de oquistes, desarrolla una afección aguda que eventualmente lo puede matar porque le causa una enfermedad bastante severa. Entonces, esto es, en los oquistes, ya explicamos esto, ¿sí? El nivel de daño que puede generar un parásito depende de la velocidad a la que se reproduce y depende del rendimiento que tiene durante el esquizopornia. ¿Sí? Si se acuerdan ustedes, a partir de un esquizonte se originan merozoitos. ¿Sí? ¿Qué es el esquizonte? Pues es el protozoario que está en fisión múltiple y sus hijos son los merozoitos. Etimológicamente, ¿cómo se define un merozoito, compañero? Pedazo de animal. No le podemos decir merozoito, ¿eh? Ya dijo, merozoito, pedazo de animal. ¿Sí? Los merozoitos son los pedazos del esquizonte. ¿Sí? Bueno, entonces, aspectos ambientales, ya señalé, humedad, temperatura. ¿Sí? Requiere mucho oxígeno para poder madurar. Todo esto puede ser regulado favorable o desfavorablemente con la ventilación. ¿Sí? La temperatura puede bajar, puede subir, de acuerdo a si está cerrado el ambiente o está abierto ese ambiente, y también esto ocurre con la humedad. Entonces, todo esto va a influir en cuántas fases se convierten en formas maduras y en el nivel de contaminación que puede existir en ese ambiente.
¿Sí? Entonces aquí hay que ver esta cuestión de la coccidiosis en todas las perspectivas, desde pequeños grupos de animales hasta grandes grupos de animales, se va a comportar de la misma manera. ¿Sí? Ahora, hay variantes. ¿Qué pasa con las variantes? Existen algunas de las especies como Sarcosistis, como Amondia, como Vesnoidia, como Toxoplasma, que producen fases infectantes en hospederos intermediarios. ¿Sí? De hecho, no sé si alcancen a ver aquí en esta fotografía por detrás de las letras estas estructuras alargadas. ¿Sí? Estas estructuras alargadas son el equivalente de las colonias terminales de Toxoplasma. Las produce Sarcosistis, las produce Toxoplasma, las produce Amondia, las produce Vesnoidia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué importancia tienen? Pues esto está ligado a carnívoros. ¿Sí? Si el animal se come, el perro en este caso, el gato, se come esto, ¿qué es lo que le va a pasar? Pues a partir de esto que contiene bradizoitos, ¿sí? ¿Qué son los bradizoitos? Las formas que se enquistan en la carne, en las vísceras. Se origina el ciclo intestinal en perros y gatos. ¿Sí estamos? Esto ya lo vieron ustedes en parasitología. Simplemente se los estoy recordando. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? Pues en el cuerpo de los animales, de roedores, de borregos, de cabras, de vacas, existen estas fases y se encuentran por miles, y dentro de cada una de estas fases, que son colonias terminales o cuerpos de miescho, según el parásito del que se trate, hay miles también de parásitos. ¿Sí? Entonces, el hecho de que los animales consuman carne representa algún nivel de riesgo, y esto también puede ser riesgo para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros nos comemos esta carne cruda, es muy probable que nos dé diarrea. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de que nos dé diarrea? Estos organismos presentan toxinas que causan problemas de diarrea. ¿Sí? Entonces, carne cruda, diarrea segura. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos parásitos? Se encuentran en grandes cantidades en el cuerpo de sus hospederos intermediarios. Hay una superinfección que dura años y, por fortuna, es sensible al calor. ¿Sí? Entonces, si la carne se cose, se acabaron los parásitos. ¿Sí? Por eso es recomendable en todos los sentidos la cocción de la carne. ¿Sí? Entonces, este tipo de parásitos necesitan de la depredación de perros o de gatos para que se pueda producir la transmisión de los parásitos. De hecho, en el caso particular de isospora o cistoisospora, el hospedero que puede tener una participación importante es el ratón. ¿Sí? Los ratones son hospederos intermediarios de isospora. Bueno, entonces, en este caso, vean, esto es un corte de corazón y todo lo que ven en negro son parásitos. ¿Sí? En algún momento hemos recuperado, por ejemplo, de un corazón de borrego hasta 24 millones de estas estructuras. ¿Sí? Diafragmas, 12, 14 millones, esófagos, 2, 3 millones de estas cosas. De manera que esto, si no es sometido a cocimiento, realmente puede provocar algún problema. Y por otra parte, pues ya hemos platicado el efecto que tiene Toxoplasma, el efecto que tiene Neospora, que son, digamos que van cobrando cada vez más importancia en la parte productiva, que no es lo que nos interesa en este momento. Entonces, ¿por qué es importante la coccidiosis? El problema más importante está asociado al crecimiento. ¿Sí? Si los animales se afectan después de ser destetados, van a tener problemas de desarrollo, van a tener un desarrollo subnormal, y esto se va a traducir en la productividad que tengan estos animales. Entonces, peso subnormal, ganancias subnormales. En el caso de las aves está perfectamente identificada la cuestión de la coloración subnormal. ¿Sí? Esta parte es importante. En los pollos existe una escala de color. O sea, así como existe la escala de los colores para los coches, hay escala de color para los pollos. Entonces, el color del pollo se mide a nivel de raza, se mide a nivel de la explotación. Si no da ese color, la gente debe de procurar aumentar esa coloración para que el animal
al final quede con esta cuestión. De lo contrario, va a ser penalizado y va a perder dinero también debido al color. ¿Sí? Aquí hay que pensar también, la coccidiosis regularmente o favorece el desarrollo de otras enfermedades o simplemente siempre está asociada con otras enfermedades. Pues pensemos, por ejemplo, coccidiosis y bovinos. ¿Con qué enfermedad podría estar asociado? ¿Babesia? No necesariamente. Puede ser salmonela, pero vamos a hablar de otros parásitos, los nematodos gastroentéricos, por ejemplo. Pues regularmente hacemos el diagnóstico y casi siempre hay nematodos gastroentéricos, Masseimenia, puede haber fasciola, puede haber moniesi. En borregos y cabras puede ser más o menos parecido. En cerdos, ¿cómo estaría la cuestión? Salmonela, pero ahorita si ya vieron toda la parte de virus del cerdo, es un complejo impresionante el que hay en los cerdos, que ahorita trae de un ala a la pobre gente que cría cerdos. O sea, esta famosa diarrea epidémica, los circovirus, toda la palomilla que hay, está afectando gravemente a la explotación. Y muchas veces el virus inmunosuprime y favorece el desarrollo de las eimerias, por ejemplo. En el caso de los perros, aquí me interesa mucho la cuestión de los perros, tenemos que considerar que si bien nosotros podemos diagnosticar las isosporas, podemos diagnosticar la presencia de los Diplosporidium, pero también tendremos que considerar que casi siempre cuando hay una coccidiosis clínica tenemos enterobacterias metidas en la infección. Entonces cuando pretendan hacer un tratamiento contra isospora, también habrá que considerar dar tratamiento contra bacterias gram negativas ahí en el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque las bacterias pueden ser no susceptibles a los medicamentos que se utilizan regularmente para el tratamiento de las coccidias. Y en ese sentido también estaría la cuestión de los pollos. ¿Sí? ¿Qué hace la coccidiosis? Pues la coccidiosis se asocia con inmunosupresión a nivel de tubo digestivo y esto favorecería, ahora sí, el desarrollo de una serie de virosis en las aves que acaban fastidiando la vida del ave. ¿Por qué? Porque regularmente después de desarrollar este tipo de enfermedades, las aves quedan con enfermedad crónica respiratoria. ¿Quién causa la enfermedad crónica respiratoria, compañera? Compañera, no se haga. ¿Usted, compañero? Porque es súper interesante esta cuestión. O sea, las toxinas le pegan al tubo digestivo, ¿sí? Pero se pueden meter algunos otros virus, desarrollar la infección y queda así como la cereza del pastel. Les entra el desgraciado Mycoplasma gallisépticum que se implanta en las vías respiratorias para nunca desaparecer. Entonces aquí es terrible. Pollos con peso subnormal, pollos con coloración subnormal y además con lesiones ostensibles en las vías respiratorias. ¿Qué hacer con ese pollo? Se decomisa. Entonces ya no perdió solamente por la diarrea, por la mala absorción, perdió por el aspecto de los animales. Entonces, todo esto puede ser muy importante, ¿sí? Bueno, entonces, simplemente recuerden, estos son oquistes inmaduros y estos son los oquistes maduros, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Sencillamente, compañerita, sálgase con todo su teléfono. Es que ni siquiera sé por qué está vivo. Sálgase con su teléfono. Les dije que apagaran su teléfono. Apagamos. ¿En serio, Pues, profesor? Es que no sé por qué está prendiéndose. es mágico. Pues que viene el Día de Muertos. Está poseída. Bueno, entonces, los oquistes, su estructura y pues hay una gran variedad de variantes morfológicas de estos organismos que son las que permiten diferenciar las especies. O sea, esto es muy importante cuando se habla de hacer un rastreo, de dar un seguimiento. Todo esto le permite a la gente saber con qué especie se está tratando y si esto coincide con las manifestaciones que se observan en los animales. Entonces, a nivel de laboratorio, esto es una situación cotidiana y de hecho, también aquí voy a regresar un poco a esta cuestión. Para la gente que trabaja en pollo de engorda,
se tiene que aprender, y por eso es importante tener una buena preparación en la parte de necropsias, a leer cadáveres. A leer cadáveres. ¿Sí? O sea, normalmente en una explotación de pollo de engorda, todos los días se van a morir pollos. De hecho, si ustedes se han metido alguna vez en una caseta, es una cosa increíble. De ahí la cuestión esa de que eres una gallina. ¿Cómo se comportan los pollos? Son temerosos de todo. Es más, esta cuestión del temor, de la angustia que les entra a los animales cuando entra alguien extraño, se traduce en estrés, se traduce en alteración de conversión y eventualmente en tumultos. ¿Sí? Tumultos estilo la India. Dicen, es que les dijeron que se iba a caer el puente y se echaron a correr 500,000 personas. Unas corrían más fuerte que las otras y los que corrían más fuerte aplastaron a los que corrían más despacio. Pues ocurrió el tumulto. ¿Cuántos se murieron? Se murieron 1,000 personas. Pero pues eran 500,000, así que sobrevivieron 499,000. O sea, ¿qué implica que se mueran así por una estupidez 1,000 personas? Pues es algo tremendo. Y se ha pasado aquí en México. O sea, a su escala, pero ha pasado. Con los pollos pasa exactamente lo mismo. Se espantan los pollos y se echan a correr. ¿Qué ocurre? Pues llegan a donde se acaba el lugar y siguen corriendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a subir unos sobre otros. Y van a quedar 5 o 6 pisos de pollos. ¿Qué va a pasar con los que están en el piso de hasta abajo? Se mueren asfixiados. Entonces, es tan increíble esto que por eso ya no dejan que entren estudiantes ni entre gente extraña a las explotaciones. ¿Por qué? Porque dicen, no deben de gritar ni hablar fuerte. ¿Qué dijo, profesor? Ya con eso los pobres pollos ya se los llevó la fregada. Entonces, en el caso de los pollos, hay que abrir los cadáveres y leer intestinos y ver las lesiones que se producen en el intestino delgado, en el intestino grueso, y de esta manera se puede determinar quién es el que anda ahí. ¿Por qué? Porque cada tipo de media produce un patrón de lesiones que se puede ver desde afuera. Ni siquiera hay que abrir el intestino. Simplemente levantamos quilla y se puede ver perfectamente la composición del intestino. Y eso es lo que hace la gente. O sea, vamos a revisar mortalidad del día, vamos a ver qué es lo que está pasando. Empiezan a aparecer lesiones puntiformes o lesiones en ciego, y esto son muy, muy malas noticias. ¿Por qué? Porque están multiplicándose los parásitos y el medicamento no está sirviendo para nada. Bueno, entonces todo esto ustedes ya lo vieron, ¿sí? Ya únicamente les voy a pasar, a ver si logro atinarle, porque esta cosa quedó muy rara. Les voy a pasar unos videos que son más o menos como la demostración de la existencia de la Virgencita de Guadalupe, que el cardenal Schulenburg dijo, es muy interesante el mito guadalupano. ¿A qué se refirió pensando en el mito guadalupano? ¿Tú crees en la Virgencita de Guadalupe? No. ¿Por qué no crees en la Virgencita de Guadalupe? ¿Por qué no crees, canijo? A ver, ¿qué pasó, hombre? Con esa fe. Bueno, vean esto. ¿Sí? Lo que van a ver aquí son el oquiste, los esporoquistes, ¿sí? Y estos son los esporozoitos. ¿Sí? Salen casi por el canal ginecobstétrico. El agujero en el oquiste y brota el esporozoito. ¿Sí? ¿A qué sale dispuesto este esporozoito? Pues sale dispuesto a esto. ¿Sí? Este es un esporozoito. ¿Sí? El esporozoito se mueve por deslizamiento y vean, parece un gato que se está frotando contra el pie de alguien. Lo que está haciendo es disparar polipéptidos, y esos polipéptidos le permiten hacer un agujero de una micra y se meten a través de ese agujero a la célula epitelial. ¿Cuál es la misión que sigue? Crecer, convertirse en esquizonte y liberar merozoitos. Obvio, el costo aquí va a ser la ruptura de la célula, la invasión de millones de células. Aquí entró y salió, aquí hagan de cuenta que es así como que tipo policía judicial. Se metió, violó, destrozó. Ahí nos vemos. ¿Sí? ¿Qué pasa para la célula?
nada vuelve a ser igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa célula se va a destruir, esa célula se va a morir. ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue de esto? Lo que sigue de esto, lo que sigue de esto ahora es... ¿dónde quedó esta cosa? Ah, es este. Lo que sigue ahora es esto. ¿Y no hay macrófagos? Esta es una célula increíble. ¿Por qué? Porque tiene 4 esquizontes. Así se hace el esporozoito recién entrado y gradualmente se empieza a dividir su núcleo y a dividir el citoplasma. Si ustedes se fijan en estas 3 células que siguen, hay granulaciones oscuras y hay un ligero movimiento. Lo que se está moviendo muy levemente son los merozoitos. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, se están empezando a formar apenas los merozoitos. ¿Sí? Se fijan, aquí es muy incipiente, pero aquí hay una gran diferenciación, de hecho hay bastante movimiento. Todos estos son merozoitos que se van diferenciando para posteriormente liberarse. Y el fenómeno que ocurre posteriormente es, pues vamos a acá. No sé, hay que pensar todo al revés. Aquí. Este es un esquizonte maduro. ¿Sí? Entonces, todo esto que ustedes ven que se contrae son los merozoitos ya perfectamente diferenciados, que están listos para salir de la célula e invadir a una nueva célula. Entonces, esto que ven ustedes de movimiento, que se ve muy leve, es lo que alcanza a registrar nuestro ojo. En realidad, el movimiento es a tal velocidad, cuando ya salen de las células, que la invasión es inmediata. ¿Sí? ¿En qué basa esto el parásito? Pues estas cosas son fuera totalmente de nuestra concepción, tienen doble citoesqueleto. Y después lo que ocurre es esto. Los parásitos, cuando se rompe el esquizonte, los merozoitos quedan libres y cada quien va a buscar su célula. Entonces lo que hay que pensar aquí es, primero se invadió una célula, de aquí se originaron miles de merozoitos. ¿Qué es lo que van a hacer estos? Van a invadir las células de la vecindad. ¿Sí? Van a ir descendiendo poco a poco, van a ir destrozando la vellosidad y eso va a dar origen a las úlceras asociadas al desarrollo de este tipo de parásitos. ¿Sí? ¿Qué sigue ahora? Pues tenemos que magnificar esta cuestión de esta manera. ¿Sí? ¿Qué hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5 esquizontes. Todo esto que parece movimiento browniano son merozoitos. Entonces, ¿qué ocurre en el ciclo de estos parásitos? Si ustedes se acuerdan, el parásito en su primera etapa se reproduce por esquizogonia, ¿sí? Forma esquizontes y merozoitos, pero puede haber varias generaciones de esquizogonia. En algunas especies de Eimeria se repite hasta 7 veces. ¿Sí? ¿Qué va a implicar? Cada vez que se forme un esquizonte, va a producir miles de merozoitos y esos merozoitos van a formar un nuevo esquizonte. Y ese esquizonte va a formar otros miles de merozoitos, de tal manera que a lo largo de la evolución va a haber millones de células que se encuentran involucradas a la multiplicación de estos, con la multiplicación de estos parásitos. ¿Sí? Entonces vamos a regresarnos a donde se supone que está esto. ¿Sí? Bueno, entonces, rapidísimo, aquí el animal se come el oquiste, se produce el desenquistamiento por efecto de la bilis y las enzimas digestivas, el esporozoito se libera y lo que van a hacer los esporozoitos, no apunten nada, nada más vean, esto ya alguien se los dio en 1 hora, yo normalmente lo veo como en 1 hora en el curso de parasitología, no tienen que anotarlo. ¿Sí? Esto ya, se supone que ya se lo saben, lo que quiero es que lo vean para que entiendan lo que les voy a explicar. Entonces, los merozoitos invaden la célula y lo que van a hacer es a meterse, crecer, convertirse en esquizontes que maduren y liberan merozoitos que pueden repetir varias veces de esquizogonia.
Si no hay opción de repetir esquizogonia, los perozoitos se diferencian para formar gametocitos, que son los responsables de la reproducción sexual o reproducción gametogónica. Estos se diferencian como microgametocitos y macrogametocitos, machos y hembras. Se va a dar una división de los microgametocitos para formar 6 microgametos y de esta manera balancear la proporción de macrogametos y microgametos. ¿Sí? Aquí es una cosa paradójica. Normalmente se forma solo un microgametocito por 6 macrogametocitos. ¿Sí? Es más o menos como lo que dicen ahorita aquí en México, ¿sí? Que es que hay 6 o 7 mujeres por cada hombre y que en consecuencia nos tocan 7 mujeres a cada hombre. Continúo en la búsqueda de las que me faltan. ¿Sí? La naturaleza aquí compensa, ¿sí? Se produjo un solo microgametocito. A la hora de la diferenciación, por cada microgametocito se forman 6 microgametos, quedan balanceados. A estos salen de las células, invaden las ocupadas por el macrogameto y se produce el huevo cigoto. El huevo cigoto forma pared, sale como un esporonte, se convierte en un oquiste inmaduro y con la tercera forma de reproducción, la reproducción esporogónica, los oquistes inmaduros van en procesos de división asexual para formar oquistes maduros. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Pues principalmente es esto y esto. ¿Por qué? Porque esto ocurre dentro de las células, esto ocurre dentro de las células. ¿Esto genera destrucción de células? Sí, y hay una relación proporcional entre cuántos merozoitos se producen a partir de cada esquizón. Comentábamos, en media bovis, 120,000 merozoitos por cada esquizón, de manera que un solo quiste produce 960,000 merozoitos en la primera reproducción esquizogónica. Si se da una repetición de las reproducciones esquizogónicas, esto lo tendremos que multiplicar por millones. ¿Sí? De esta manera esto es lo que hace que el problema digestivo sea tan violento. Entonces hay otros parásitos muy curiosos, por ejemplo, como toxoplasma. ¿Sí? ¿Cómo dijimos que se multiplica toxoplasma en los gatos caninos? Mentira. No, sí se reproduce dentro de las células, pero no. Usan endodiogenia, endopoligenia, esquizogonia, gametogonia y esporogonia. Pero es una secuencia de 6 divisiones diferentes que hacen complicadísimo el ciclo. ¿Sí? ¿Cómo se reproducieron sarcocitis? Una jamodia, una resnoide, un virtuoscolini. Pues igual no. ¿Imaginas? Igual no. Sarcocistis no tiene esquizogonia. La esquizogonia ocurre en el hospital intermediario. Entonces, ¿qué pasa con sarcocistis y subcoccidiosis? Nada. ¿Sí? Puede tener sarcocistis 10 veces, no le va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tiene esquizogonia. Los radizoitos que vienen de las colonias terminales se convierten directamente en gametocitos. ¿Sí? Lo mismo pasaría con jamodia, pasaría con esnoidia, pero no pasa con criptosporidium. De hecho, a ver si por aquí tenemos un resumen del ciclo. Sí, aquí está. No lo tengo aquí, pero o sea, el ciclo de Cryptosporidium es igual que esto. La diferencia con Cryptosporidium es que Cryptosporidium produce oquistes maduros en el intestino. ¿Sí? Los oquistes que salen con las heces salen ya maduros. ¿Qué ventaja les ofrece esta situación? Los oquistes están listos para infectar nuevamente al hospedero. Así que el hospedero defeca y contamina inmediatamente el ambiente. Pero además con Cryptosporidium se da una situación súper especial. Los oquistes que produce Cryptosporidium son de resistencia extrema. Tenemos oquistes que no los pueden tocar ustedes ni con el pétalo de una rosa porque se rompen y ya están maduros. ¿Qué pasa con esos oquistes? Esos oquistes se rompen en el intestino y reinfectan sin salir del intestino al hospedero. Pero del otro lado están oquistes extraordinariamente resistentes. ¿Qué tan resistentes son? Pues imagínense que se puede poner en cloro con
concentrado, este hipoclorito que se usa para potabilizar agua y cosas por el estilo, al 12%, que es como bien. Si ustedes meten su manita en el cloro al 12% y la dejan 2 horas, es probable que se les empiece a perder toda la piel, se empiecen a degradar los músculos y se queden en los huesitos. ¿Sí? Es sumamente cáustico. Pues el cloro al 12% se usa para desinfectar los oquistes. ¿Sí? No para matar, para desinfectar. ¿Sí? Son resistentes, son sumamente resistentes. ¿Sí? Entonces ahí el problema es la contaminación con las formas resistentes y la presencia de las formas que tienen paredes lábiles, que son las responsables de causar la infección. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque basta, o sea, aquí sí podemos decir, basta con la primera vez. ¿Sí? Se infectan por primera vez y con eso se puede morir el individuo. Ya no necesitan esa reinfección. ¿Por qué? Porque se produce la reinfección interna. Al romperse o quistes de paredes frágiles, se da la reinfección y esto está recirculando continuamente, de manera que acaba con el intestino del individuo. Entonces, estas cosas, los cryptosporidiums, se reproducen a gran velocidad, les hablo de 3 o 4 días, y se recicla perfectamente la evolución, causando problemas muy importantes. ¿Sí? Bueno, entonces, todo esto sale sobrando, ya más o menos vimos algunas de estas cosas. Vamos a hablar de la patogenia de la infección. Entonces, ¿qué son o cuáles son las fases importantes en la patogenia de la coccidiosis? Pues ya comentamos, las más importantes son los esquizontes. ¿Por qué? Porque estas son las fases que se van a reproducir por fisión múltiple. Ya me lo pegaron. Por fisión múltiple. Entonces, ¿qué produce el esquizonte? Produce merozoitos. Dependiendo de la patogenicidad, vamos a encontrar lo que hace un rato decíamos: parásitos que se reproducen rápido y que producen grandes cantidades de merozoitos. ¿Sí? ¿Qué tienen en común todos ellos? Pues usan el complejo apical, inyectan polipéptidos en la membrana, modifican esa membrana y se meten a las células. ¿Sí? Ya una vez dentro de la célula, crecen, se dividen y la rompen. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser aquí la cuestión? Entró el esquizonte, destruyó las células. ¿Sí? ¿Sobre qué célula se va? Pues esto es todavía más malévolo todo el asunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los esquizontes se van al fondo de la vellosidad. Si ustedes se acuerdan, las células se diferencian y ascienden por la vellosidad. Abajo están las no diferenciadas, arriba están las diferenciadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El parásito se mete y se va a las no diferenciadas. Empieza a multiplicarse en las células no diferenciadas y las destruye. Entonces, ¿qué va a pasar si destruye a las no diferenciadas? Ya no va a haber diferenciadas. ¿Sí? Entonces, aquí hay que recordar, ¿para qué sirve una célula diferenciada? ¿Qué es lo que hace una célula diferenciada, canijo? Pensemos en el intestino delgado. Absorción. Absorción de los nutrientes. Entonces, si el parásito se fue sobre el fondo, desaparecen las diferenciadas y este ya no va a absorber nutrientes. ¿Sí? La segunda etapa es: se rompe el esquizonte, libera los merozoitos y estos se diseminan a las células de la vecindad. Entonces, ¿qué va a pasar con todo el fondo de la vellosidad? Todas las células del fondo van a ser invadidas. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con lo que ocurre en la parte de arriba de la vellosidad? Pues van a desaparecer todas las células diferenciadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas cosas? Van a generar una erosión de la mucosa, van a profundizar hasta lámina propia. ¿Sí? ¿Y a dónde nos lleva la cuestión de la afectación de la lámina propia? ¿Qué es la lámina propia? Entonces, la zona vascular. ¿Sí? Y si esta es la zona vascular, por aquí puede empezar a haber pérdida de sangre. Entonces, esto es lo que ocasiona los cuadros de anemia en los animales que tienen coccidiosis. Esto es lo que puede provocar que empiece a haber una diarrea con melina si la hemorragia ocurre en el intestino delgado, o una franca diarrea hemorrágica si la hemorragia ocurre a nivel de intestino grueso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué demonios es esto? Pues está la lesión, está la afectación de lámina propia,
está la aparición de una respuesta inflamatoria. ¿Qué es esto? Una úlcera. ¿Sí? Eso es la úlcera. Una zona en la que se ha perdido la continuidad del tejido y está bordeada de una respuesta inflamatoria. ¿Qué se va a asociar a la respuesta inflamatoria? Un aumento de permeabilidad. ¿Sí? Si ustedes ya llevaron patología, seguramente les hablaron de los fenómenos vasculares asociados a la inflamación. Normalmente hay aumento de permeabilidad para que lleguen más células, pero también este aumento de permeabilidad de la úlcera hace que salga agua, ¿sí? Cuestión que se asocia con deshidratación. Hace que salgan electrolitos que se puede asociar a acidosis. ¿Sí? Eso es un cambio de pH general, a pérdida de sangre e incluso a pérdida de proteínas plasmáticas. ¿Sí estamos? Entonces, esto es la lesión del intestino. ¿Cómo resolver el problema de mala absorción? Pues el problema de mala absorción va a depender de la disposición de las reservas de energía. ¿De qué manera se da la disposición de reservas de energía? Emergencia inicial, glucosa plasmática. Secundaria, glucógeno y músculos de hígado. Tercer nivel, remoción de grasa a través de un proceso de gluconeogénesis. Y al final, la disposición de proteína en forma de aminoácidos para producir glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué impacto tiene esto? El animal pierde peso, el animal adelgaza a costa de poder recuperarse, poder solventar estas necesidades que no pueden tener. Y tenemos un problema con la convalescencia. ¿Sí? ¿Qué pasa en la convalescencia? El tejido quedó dañado. Si el individuo se logró recuperar, va a quedar con la mucosa dañada durante semanas o meses. Entonces, pensemos, pollo coccidiosis, ¿sí? 6 semanas, 8 semanas incluso. Ya quedó con peso subnormal. ¿Podemos esperar que logre recuperarse? No, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque su epitelio está totalmente dañado. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar casos en los que las vellosidades han sido borradas por completo de la mucosa y el animal va a tardar muchísimo tiempo en lograr recuperarse. Entonces aquí hay que pensar en intestino delgado. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el fenómeno se presenta en el intestino grueso? Entonces, si acá la situación estaba relacionada con absorción, el intestino grueso está relacionado con reabsorción. ¿Qué se reabsorbe? Agua y electrolitos. ¿Sí? Entonces, el problema en este caso es que los animales, teniendo la enteritis asociada a la proliferación de las eimerias, van a dejar de absorber agua y electrolitos, pero además pueden desarrollar úlceras también. Entonces vamos a encontrar individuos con úlceras en intestino delgado e individuos con úlceras en intestino grueso. ¿Sí? Esto puede ser especialmente importante cuando hablamos de Eimeria perforans en conejos o cuando hablamos de Eimeria, en este caso Eimeria tenella y tal vez un poco de Eimeria brunetti. ¿Sí? ¿Qué hacen? Pues Eimeria tenella se va sobre los higos. ¿Sí? Genera úlceras que interactúan entre ellas, esto es, se forma una comunicación entre úlceras y se desprende todo el epitelio de los higos. Entonces, ¿cuál va a ser el problema con estos animales? Tienen una diarrea en la que prácticamente expulsan sangre, ¿sí? Defecan sangre. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El animal defeca 2-3 veces y en esas 2 o 3 veces se le va toda la sangre de su cuerpo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si tiene ese choque hipovolémico? Se mueren, se empiezan a morir los pollos. ¿Sí? Y estos animales ya quedan sumamente deteriorados. Entonces hay que pensar aquí en una sinergia entre especies que se presentan en el intestino delgado y especies que se presentan en el intestino grueso. ¿Estamos? Entonces, ¿a dónde va a parar esto? Pues nuevamente el daño es muy importante. Hay una sinergia entre la pérdida de agua y de electrolitos que se produce en el intestino delgado, que teóricamente podrían recuperarse en el intestino grueso. Yo estoy seguro que a ustedes les ha pasado que tienen una condición diarreica y su principal preocupación es tener la diarrea. ¿Sí?
¿qué le hago para un tapón de corcho para evitar que siga la diarrea? ¿Sí? Entonces, se detiene la diarrea, una diarrea violentísima. La siguiente preocupación va a ser, ¿y ahora cómo defeco? ¿No les ha pasado? Desde primero preocupadísimo por todo lo que se sabía y después ya no sabe nada. Dicen, bueno, esto está bastante complicado. ¿Qué es lo que está haciendo el organismo? El organismo simplemente compensa pérdida de agua y de electrolitos. Así que todo lo que llegue en las ocasiones subsecuentes lo va a tratar de captar lo mejor que pueda. En esta condición se suma la pérdida de agua y la pérdida de electrolitos de los dos lados, al igual que ocurre con la pérdida de sangre. Con la agravante en este caso es que el intestino grueso se va a deteriorar por especies que se reproducen en este punto y que sean patógenas, y prácticamente esto puede ser la condición que provoque la muerte de los animales. Así que en coccidiosis, ¿de qué se muere un animal? Se muere deshidratado, se muere de acidosis. ¿Y realmente qué es lo que le provocaría la acidosis al animal, compañero? Aquí es lo que hace que se muera un animal con acidosis. Eso seguramente es un tema del curso de patología. Equilibrio ácido básico, los cambios, por ejemplo, el diarrea efecto, cambio de pH, pero ¿qué es lo que hace el cambio de pH? Acuérdense ustedes, hay pH intracelular, intersticial y el de ambiente general, tiende a ser neutro. Si se acidifica, ¿qué va a pasar? Pues hay una serie de funciones que dependen de pH neutro, que se suspenden. Por ejemplo, filtración glomerular. Por ejemplo, trabajo cardíaco. Por ejemplo, respiración. De hecho, es tan simple que a cualquiera se le puede producir una acidosis o una alcalosis rápida. ¿Cómo puedes inducir una alcalosis? Es interesante esta cuestión. Es interesante. De hecho, a los chamacos recién nacidos, esos que son chillones y malcriados, fácilmente les puede dar una alcalosis o una acidosis y hasta se privan y dicen, ya se desmayó. ¿Qué le pasó? Le entró eso justamente. Y la forma de proteger el organismo es desmayándose. ¿Sí? Entonces, si respiramos muy rápido, ¿qué ocurre? Si respiramos muy lento, es más, normalmente se induce algo parecido a una acidosis para dormirse. ¿Qué hacen? Respiran despacito. ¿Qué hacen? Tu cerebro empieza a entrar en letargia y se duerme. Es una situación metabólica. Pero ¿qué ocurre si respiramos rápidamente? Pues va a haber un desbalance y eso es interesante. Eso es una cosa, digamos que fisiológica. Bueno, entonces, ¿qué pasará con el Medes-Thiele? Tú, Karina, a ver, ¿qué pasará con el Medes-Thiele? ¿Qué dijimos que causaba el Medes-Thiele? ¿Tú, Karina? No, ¿qué tipo de coccidiosis produce el Medes-Thiele? La hepática. ¿Cómo llegará la Medes-Thiele al hígado? Pues llega por intestino delgado. La esquizofonía empieza en el intestino delgado y continúa por el conducto biliar. Por el conducto biliar se mete al hígado y termina en el parénquima hepático. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Pues primero empieza por epitelio y acaba por parénquima. Entonces, ¿qué hace el parénquima hepático? Cientos de funciones. ¿Qué efecto va a tener que se multipliquen los parásitos en el parénquima hepático? Pues va a suspender cientos de funciones. Pues en base al nivel de deterioro, a la proporción de daño que se produzca en el hígado, va a ser el nivel de afectación de esa miseria. Entonces, ¿de qué se muere un conejo? De que tenga coccidiosis por el Medes-Thiele. Pues prácticamente su hígado entra en suspensión de actividades. ¿Sí? Y de eso mueren los animales. Tardan meses en recuperarse. El proceso de regeneración se puede llevar hasta 16 semanas. ¿Y qué pasa en 16 semanas en un gazapo? Pues ya cuando pasaron los 4 meses, el gazapo ya no es gazapo, ya es un conejo. Entonces, todo el tiempo que tarda el hígado en recuperarse es el tiempo que va a tardar en retardar su desarrollo. Entonces, ¿de qué depende esto? Depende de qué nivel de infección se produjo en el hígado. Ahora, importante, hablamos de úlceras. Ya dijimos, úlcera, zona en la que se perdió continuidad, está expuesta, está inflamada, está bordeada,
la lesión con la respuesta inflamatoria. Es una zona abierta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en rumiantes han descubierto la interacción en estas úlceras con Clostridium perfringens. Y de esto ya les hablaron. A ver qué hace Clostridium perfringens. ¿Qué hace Clostridium perfringens? ¿Qué hace Clostridium perfringens? A ver, los de galería. Tú, cariño, ¿qué hace Clostridium perfringens? ¿Sí? ¿Les dieron enterotoxemia? Sí. Entonces eso causa, ¿qué es la enterotoxemia, cariño? A ver. Causa epsilon. ¿Qué es la enterotoxemia, cariño? Las toxinas de Clostridium, ¿no? Así es, las toxinas de Clostridium. ¿Pero qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Porque el enterotoxemia es una fulminante. ¿Sí? El Clostridium se mete en las úlceras y libera sus toxinas. Las toxinas lo que hacen es provocar un síndrome de coagulación intravascular diseminada en el intestino. ¿Qué demonios es el síndrome de coagulación intravascular diseminada en el intestino? Pues enterotoxemia. ¿Sí? ¿Se muere el animal? Se muere el animal. ¿Sí? ¿Y a qué se debe? Se debe a la necrosis que produce la coagulación de la sangre en la pared del intestino. ¿Sí? Entonces, no conforme con lo que ocurrió con la Eimeria, tenemos a la bacteria. Y esa bacteria puede ser la que se responsabilice de provocar este problema. ¿Sí? Bueno, sus causas de muerte: deshidratación, acidosis o déficit de proteínas plasmáticas o choque hipovolémico. Y aquí nos falta uno. Aquí está, es choque hipovolémico, o sea, la pérdida importante de sangre. ¿Sí? Entonces, estas podrían ser las causas de muerte. Y si los animales no mueren, si son de alguna manera rescatados al dar un tratamiento, se produce una convalescencia sumamente lenta que retarda la evolución. ¿Sí? ¿Qué ocurre con la respuesta inmune? ¿Sí? Pues ya dijimos, Eimeria es un parásito intracelular. De hecho, esto es el resumen del documento que les mandé. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre con los parásitos y la coccidiosis intestinal? Les dijimos, ¿cuál es la fase que entra? La de esporozoides. ¿Qué hacen estos? ¿Qué pasó, Rosario? Sí. 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 ¿No la vi? Ya pasó Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con la inmunidad? Pues aquí se da un fenómeno súper interesante. O sea, sí, a través de los sistemas de células dendríticas, que serían los MALTs, pues las células captadoras de antígenos a nivel de mucosa, se captan los esporozoitos, son procesados y se monta una respuesta de tipo TH2. ¿Qué es TH2? Una respuesta humoral. ¿Sí? Se producen anticuerpos que podrían actuar como elementos de inhibición de los parásitos en la medida que entren en contacto con ellos. Estos anticuerpos tienen esta característica de ser capaces de penetrar a las células epiteliales y contrarrestar el proceso de infección. Pero, vean lo que dice aquí, la eficacia que se tiene es del 50%. ¿Sí? Entonces aquí es muy interesante esta cuestión porque también tenemos la respuesta TH1, ¿sí? Y esto ya lo vimos con toxoplasma. En el caso de la respuesta TH1, básicamente hablamos de células con citotoxicidad que pueden bloquear la multiplicación de los parásitos a través del interferón y el factor de necrosis tumoral. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene todo esto? Pues todo esto es lo que permite que se detenga la infección. Un individuo que sea inmunocompetente no desarrolla coccidiosis. Punto. ¿Sí? ¿Cuál es el agravante aquí? Pues simple, te dijeron que estabas destetado.
Y empezaste a pasar aceite, a destilar 8.000 toneladas de cortisol. Y esto afectó radicalmente tu metabolismo. O sea, ¿cuál va a ser tu reacción? Pues a partir de mañana, ¿de dónde voy a comer? Pues me las voy a ingeniar. ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a lavar mi ropa si ya me destetaron? Entonces es una preocupación de los 70.000 demonios. Sí, obviamente el cordero no va a pensar en la ropa, lo metieron a un ambiente radicalmente distinto y va a entrar en ese estado de tensión. ¿Qué va a pasar con su sistema inmune? Pues es en lo último en lo que va a pensar. ¿Sí? Su sistema inmune se va para abajo. ¿Sí? Entonces, si el animal es protegido dándole tratamiento, se puede restablecer esta condición. Si es recibido en un ambiente adecuado, el estrés se puede minimizar. ¿Sí? Entonces, en la mayor parte de los casos, los animales se logran salvarse de esta situación y controlan la infección. Pero uno de los fenómenos que resulta interesante es que no eliminan al 100% de los parásitos. Y en estas estaciones linfoides quedan esquizontes. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues son presos. ¿Sí? No te puedes seguir multiplicando, aquí te quedas atrapado. Y te usamos como elemento de disuasión. ¿Sí? Siguiente desgraciado que pase por aquí, lo pescamos y nos lo fregamos o lo dejamos preso. El problema en este caso es cuando ocurre inmunosupresión y están los parásitos atrapados. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Se reactiva la infección. ¿Sí? Entonces, esta situación hace que, al no poder controlar al 100% de los parásitos, un animal que ya se expuso y se recuperó, siga eliminando oquistes, pero ya no en cantidades tan importantes. ¿Sí? Entonces, ¿dónde esto va a resultar muy importante? En un animal joven recién destetado. ¿Por qué? Porque su sistema inmune va a estar tocado y se va a desarrollar el ciclo completo con todas las consecuencias en la multiplicación. ¿Qué quieres preguntar? Este linfoide local. Se ha dicho. A las mucosas. Es el tejido asociado a las mucosas. ¿Sí? Esto lo tienen en el artículo que les mandé. O sea, es el resumen de todo el artículo en esta diapositiva. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ocurre en animales que se someten a tratamiento, en animales que sí son inmunocompetentes, y podemos encontrar esa situación, animales que sí eliminan oquistes, pero que no tienen enfermedad. ¿Sí? Bueno, eso ya lo manejamos. Entonces, tenemos que, y sobre todo voy a regresar a una diapositiva que está por acá, esta en particular, en la que ustedes pueden ver dos patrones. ¿Sí? Un patrón en el que vemos hemorragias, que corresponden a las zonas donde se multiplicaron las especies patógenas, pero seguramente ven unas zonas blancas, ¿sí? Que parecen chicotitos. Estas zonas blancas corresponden a esquizontes que están en desarrollo. Estos esquizontes podrían corresponder a los de las especies que no son patógenas. ¿Sí? ¿Qué dijimos de las que no son patógenas? Se reproducen más lentamente y tienen un rendimiento más reducido. El resultado después, sí una esquizogonia, sí la utilización de células, pero sin una consecuencia tan severa como la de las especies patógenas. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Pues hay una sinergia, porque estas destruyen pocas, pero destruyen. ¿Sí? Y lo que vamos a encontrar aquí, en estas áreas blancas, son zonas hiperplásticas de mucosa de intestino. ¿Sí? ¿Qué pasa con las zonas hiperplásticas? Son muy importantes. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el intestino tiene tejido endocrino. ¿Sí? Hay células epiteliales que son las responsables de producir la colecistoquinina. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es la colecistoquinina, canijo? ¿Qué es la colecistoquinina? Tú ya estás muy choteado, ¿verdad? Vamos a ver. Acá atrás, compañera. ¿Qué es la colecistoquinina? ¿No es? Sí es. ¿Qué es la colecistoquinina? ¿Alguien sabe qué es la colecistoquinina? Se los dieron en el primer semestre. Y después se los repitieron en la fisiología ya especializada. Colecistoquinina es una hormona. Y esta hormona actúa sobre el centro del apetito. ¿Dónde tienes el centro del apetito? Porque hay diferentes concepciones acerca de los apetitos. En el hipotálamo. ¿Sí? Pues la colecistoquinina estimula al hipotálamo para que produzca otra hormona que se llama gastrina. ¿Para qué sirve la gastrina?
¿Para qué sirve la gastrina? Secretar jugo gástrico. Para secretar jugo gástrico, pues más o menos. Estimula el peristaltismo del estómago. Sí. Si tu estómago se vacía, ¿qué ocurre con tu apetito? Ya se te vacía la panza. Entonces me va a dar más hambre. Entonces la gastrina estimula el peristaltismo del estómago y hace que aparezca el apetito. Si hay un exceso de colecistoquinina, que es el caso cuando hay hiperplasia, no se produce gastrina. Y si no se produce gastrina, se te queda lleno el estómago. Si se te queda lleno el estómago, no comes. Entonces, tienen tronado el intestino, producen demasiada colecistoquinina y los animales no comen. Entonces, están fregados, no absorben, no reabsorben, no comen y están usando sus reservas de energía. Entonces, eso es terrible. Y se presenta en condiciones de hiperplasia de la mucosa intestinal. ¿Estamos? Bueno, entonces vean, esto que parecen botoncitos son esquizontes. Y estos esquizontes están en las vellosidades. Entonces, esto era la mucosa de un intestino. Estas vellosidades deberían de llegar como por aquí. Ya se las tragaron los parásitos, ya acabaron con las células. Y eventualmente queda así. Entonces, ¿hasta dónde deberían de llegar las vellosidades? Por acá. Pues que hay esto, pues esto podría ser una vista de la Sierra de Guadalupe, o de la Sierra de Tepozotlán, unos cuantos cerritos ahí, de unos cuantos cientos de metros. Esta es la base de las vellosidades, ¿sí? Se redujo, tal vez 90-95% del área de absorción. ¿Qué va a hacer el animal mientras? Pues chiflar en la loma, ¿sí? No va a poder hacer absolutamente nada. La zona de absorción está terminada y este proceso ocurre durante la época de la vida en la que tiene que absorber más nutrientes. Entonces, ¿a dónde va a parar esta cuestión? El animal va a quedar subdesarrollado. Y ya no va a poder crecer a la velocidad y al peso que estaba marcado en el estándar de esos individuos. ¿Sí? Bueno, yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Sí? Aquí hay unas diapositivas de casos clínicos. ¿Sí? De hecho, así se veía con la enterotoxemia, pero está mezclada con coccidiosis. ¿Sí? De hecho, a ver, ¿qué tiene este animal? Prolapso. ¿Por qué creen que le dio el prolapso? Por tenesmo. ¿Qué es tenesmo? ¿Han tenido tenesmo? Se le llama falsa llamada a escena. ¿Qué es falsa llamada a escena? Sentí como que me andaba, pero no, ya después no me anduvo. Hice todo el esfuerzo, pero no salió nada. ¿Sí? Pero mañana le seguimos ya.